porque tú eres bueno, Señor, y nos diste vida y vida en abundancia. Algunos nos levantamos sin ningún dolor, algunos nos levantamos con algún tipo de dolor, pero sobre todo, Señor, nos levantamos con esa vida que proviene de ti. Muchos reconozco que no se pudieron levantar el día de hoy, o otros, Señor, amanecieron en un hospital, o peor aún, amanecieron en una cárcel. Nosotros estamos con libertad, con vida, para venir a glorificar tu nombre y a dejarte saber que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre. Y con este tiempo de primicia que te estamos dando, Señor, reconozco que tú vas a abrir las puertas que son necesarias para que nosotros podamos caminar en toda, no solamente este domingo, este día, sino en toda la semana. Y nada ni nadie nos podrá frenar y parar de hacer tu voluntad y tú de bendecir nuestra vida como tú siempre lo haces. Por eso te doy gracias en esta hora. Gloria y honra en ese nombre que es sobre todo nombre, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Con ese aplauso recibimos a la pastora Yaneli, que tiene la palabra del Señor en este día. Amén. Buenos días, bendiciones. Comenzamos un nuevo mes. Amén. De la mano del Señor, amén. Quiero orar rapidito antes de comenzar. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Padre amado, comenzar un nuevo mes, Señor. Comenzamos nuevamente sostenido de tu mano, Señor. Tu diestra nos sostiene y tu espíritu nos alienta, Señor. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, por este nuevo tiempo, Señor, en que podemos respirar y decirte gracias, Señor. Gracias porque nos permitiste estar, Señor, en tu casa, nos permites escuchar tu palabra, compartir tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que pueda ser impartida, Señor, de la forma que tú la preparaste, Señor. Que llegue a cada uno de nosotros, Señor, con el significado, Señor, y con el resultado que cada uno esperamos y necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, llévate toda distracción, toda preocupación, Señor. Que en vez de eso, Señor, incrementes nuestra atención, nuestro anhelo de querer escuchar más de ti, Señor, y ayudes nuestra incredulidad, Señor, para que cada vez, no solo hoy, Señor, sino que cada vez que escuchemos tu palabra, Padre amado, podamos creer que es viva, real y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que cuando tú la envías con un propósito, Señor, porque tu palabra no regresa a ti vacía, Señor, sino que tú la envías para que cumpla el propósito por el cual la predestinaste, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, que yo solamente pueda ser un instrumento útil en tus manos, Señor, para compartir tu palabra, que ni quite ni añada, Señor, que sea precisa y exacta, Señor, seas tú hablando a través de mí, Señor, no porque me considere algo especial, Señor, sino porque tú dijiste que lo vil y lo menospreciado del mundo tú usarías, Señor, para avergonzar no solamente a los que se creen sabios, sino también para edificar a los que necesitan de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias, Señor, porque reconozco que tu tiempo es perfecto, Señor. Porque reconozco, Señor, que aunque tarden aparentemente tus promesas y tus pactos, tú sigues vivo y tú eres real, Señor. Aunque la higuera no florezca, Señor, y en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré en ti, porque eres mi Dios, mi Salvador, mi proveedor, el que me sustenta y el que me levanta cada mañana, Señor. A ti doy toda gloria y toda honra en el poderoso nombre de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Amén, amén. Yo misma, aunque yo sea la que esté aquí dando la cara, como quien dice, soy la primera que siempre me gusta que el Señor me hable. Y incluso que ya yo tenga la palabra preparada, deseo que el Señor me hable. Porque hay veces uno puede pasar un día, 2 días, una semana preparando algo, pero en el momento el Señor quiere que dirijas la palabra de otra forma. O que simplemente te olvides de eso y ser Él el que ministra. Amén. Y tenemos que estar siempre dispuestos a eso. Amén. Bueno, hoy quiero hablar el libro de Habacuc. Vamos al libro de Habacuc.
Y mientras usted busca el libro de Habacuc, les leo un capítulo, un versículo que creo que muchos conocemos en Josué 1:9, que dice: estaré contigo donde quiera que vayas. Habacuc fue uno de los profetas del Señor en el tiempo de que Israel había sido llevada al cautiverio, pero el Señor, como siempre, tenía promesas y palabras para ellos. Como profeta del Señor, Habacuc sabía lo que el Señor le había prometido, porque de hecho Dios le hablaba a él también de las cosas que iba a hacer. Pero hubo un momento en que Habacuc se sintió como muchas veces nos sentimos nosotros. Y en el capítulo 1 podemos ver cómo él cuestiona si Dios está, qué es lo que Dios va a hacer. Él estaba abrumado por el deterioro espiritual de su pueblo. Él estaba con miedo también porque tenían amenazas de otras naciones que querían atacar nuevamente a Israel, y estaba también debilitado en su fe, porque aún conociendo la palabra del Señor directamente de los labios del Señor, él estaba con miedo. Él estaba con miedo, y en el capítulo 1 dice el versículo 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y dará voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? ¿Cómo él va a estar cuestionando a Dios si él ya había visto lo que Dios había hecho? Pero en muchas ocasiones nosotros estamos de la misma manera, en confusión emocional y espiritual. Y decimos: ¿dónde estás, Dios? Que no haces nada. ¿Te olvidaste de mí? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde está lo que me dijiste? Y hay veces personas cercanas a nosotros nos dicen: ¿y dónde está tu Dios? Y nosotros dejamos que esa palabra entre en nuestra mente, llegue a nuestro corazón y haga raíz de amargura, desechando la palabra buena del Señor. Porque permitimos que una palabra mala, una palabra negativa, se quede atesorada en nuestro corazón en vez de una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que el Señor ha dado anteriormente. Y decimos: ¿hasta cuándo voy a? ¿Cuántos han dicho? Solo yo. ¿Hasta cuándo voy a orar por esto? ¿Hasta cuándo voy a clamar por esto? Podemos hacerlo. Puede llegar ese momento en nuestra vida. Pero también tiene que llegar el momento como en el que llegó en la vida de Habacuc, cuando realmente dijo: espérate, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y estas son palabras mías, pensando en lo que él pudo haber dicho, poniéndome en el lugar de él. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Cómo yo me pongo a reclamarle a Dios si Dios ha hecho tantas cosas por mí? ¿Qué estoy hablando? Pero tuvo que llegar el momento en que él dejara la preocupación, el afán, y que le entrara a él la sensación y la idea y el pensamiento: Dios prometió, Dios va a cumplir. Amén. Isaías 38 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Dios, para tomar consejo y no de mí. Porque hay veces es más fácil, porque es la realidad humana, a veces es más fácil tomar consejo que no viene de Dios que tomar el consejo de Dios. Porque el consejo de Dios nos confronta nuestra vida, confronta lo que hacemos, lo que no queremos hacer. Pero el consejo del hombre casi siempre es para pasarnos la mano en el hombro, aunque sepan que nos están haciendo mal. Isaías 38. Contrario a lo que el enemigo recomienda, el profeta Jeremías habla las palabras del Señor en Jeremías 33:1. Jeremías 33:1. Vamos a Habacuc en un momento. Pero dice Jeremías 33:1: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso. O sea, él no estaba gozando en una playa, disfrutando, él estaba preso. Y dice que llegó palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová,
que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y el versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Usted cree que Dios va a decirnos que clamemos a Él y Él nos va a responder si en realidad no lo va a hacer? Si creemos en Dios, tenemos que creer en su palabra. No podemos decir creo en Dios, pero no creo en esta palabra, no la creo porque esta palabra no la he visto. No, si creemos en Dios tenemos que creer en todo lo que está aquí. De Génesis a Apocalipsis tenemos que creer. Amén. Amén. El apóstol Juan también nos da una palabra de fe y confianza para apoyar la promesa de que el Señor no se olvida de lo que nosotros oramos, de que el Señor sí está atento de lo que Él escucha de nosotros, y es más, antes de que habláramos, Él ya conoce nuestras peticiones. Y el apóstol Juan en Primera de Juan 5:14, Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Pero tiene que haber confianza aquí en Él. En Juan no, en Jehová, en el Señor. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero tenemos que confiar en Dios. Y hay veces eso nos falta. Creemos en Dios, pero no confiamos en Dios. ¿Cierto o cierto? Creemos en Dios, pero no confiamos en Dios. Cuando Habacuc dijo, espérate, déjame tranquilizarme, déjame meditar en la palabra de Dios, como le dijo el Señor a Josué, medita en la palabra de día y de noche, no se aparte de ti. Porque ese es el problema, si no meditamos en la palabra de Dios constantemente, si no traemos a memoria la palabra de Dios, es fácil que quedamos aturdidos con tantas cosas. Entonces Habacuc llega ese momento y dice en Habacuc 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y el versículo 2, y Jehová me respondió. Amén. Gloria a Dios. Cuando Habacuc dijo, espérate, no, voy a estar firme, voy a estar seguro en que ya yo he orado, que el Señor ya va a dar una palabra y que Él me va a responder. Cuando Él dice afirmaré el pie, no lo va a afirmar en cualquier lugar. Lo va a afirmar en la palabra, en la promesa de Dios. Isaías 9, que lo hablé hace unos domingos, dice que todo está sobre su hombro. Él domina sobre todo. Y sobre Él es que nos tenemos que afirmar. Porque si nos afirmamos en nosotros mismos, en lo que estamos viviendo, vamos a estar completamente distraídos, preocupados, angustiados, que no vamos a ver muchas veces que tenemos la solución frente a nosotros. Lejos de la presión del mundo, de las emociones del mundo, es que podemos ver con lucidez que debemos esperar en Jehová. Cuando dejamos la angustia y decimos, espérate, no puedo seguir así. Déjame refugiarme en el Señor, déjame orar, déjame hablar con papá, y dejar esta opresión, esta tristeza, esta preocupación. Entonces es que podemos escuchar la respuesta del Señor, ahí mismo en Habacuc 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere. Y el versículo 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare,
espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. Juan también, creo que es Pedro, que dice también que para el Señor un día es como 1000 y 1000 es como uno. Entonces a veces pensamos que Él está tarde, pero dice que Él no tarda su venida como muchos pensamos. Él no tarda sus promesas como a veces muchos pensamos. Simplemente que es como dijo Salomón en Eclesiastés 3:1, dice, todo tiene su tiempo. Todo. Él no dice, algunas cosas tienen tu tiempo. Todo tiene su tiempo. Los que cocinan saben que aunque tengas mucha hambre, eso no va a hacer que la comida se haga rápido porque tú tienes hambre. La comida lleva un proceso. Y el problema es que hay veces las promesas del Señor y los pactos tienen un proceso y nosotros no los queremos comer crudo, sin que se cocine, sin que nosotros estemos preparados, sin que nosotros estemos listos. El pueblo de Israel estuvo 400 años en esclavitud en Egipto. ¿Porque Dios quiso? No, porque se alejaron de Dios. Pero en cuanto el pueblo clamó, dice la Biblia, que el Señor mandó a Moisés y a Aarón. Pero ¿qué pasó? Los sacó de Egipto y nuevamente empezaron a quejarse, a lamentarse. Y un viaje de 40 días se convirtió en 40 años. ¿Porque Dios lo quiso? No, porque el pueblo así lo decidió. Decidieron desobedecer, quejarse, enojarse, incluso Moisés, que Dios habló con Moisés cara a cara, dice. Cuando le decía, háblale la piedra, le golpeaba, y cuando le decía, golpea la piedra, le hablaba. Y a veces somos así, cuando Dios nos dice, cállate, hablamos, y cuando nos dice, habla, nos callamos. Cuando dice, haz esto, no lo hacemos. Y cuando nos dice, no hagas esto, ahí vamos nosotros a hacer lo que no nos manda. Muchas ocasiones. A veces nos tiene que tratar Dios como niños, que al niño cuando tú no quieres que haga algo, tienes que decirle, hazlo, para que no lo haga. Porque si le dices, no lo hagas, ahí va. Entonces, la respuesta del Señor fue bien clara. Aunque lo que yo les dije que iba a pasar parece que está tardando, no es que está tardando, va a llegar. Va a llegar y no tardará. Dios le dice a Habacuc algo importante. Escribe la visión en tablas. Y el primer domingo de enero les dio una hoja blanca. ¿Cuántos escribieron en la hoja blanca? Muy bien, buenos alumnos. Escríbela en tablas. ¿Para qué? ¿Para que Habacuc se abanicara con la palabra? No, dice, para que el que la leyere corra. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que en muchas ocasiones hablar la palabra de Dios a alguien para que esa palabra le llegue al corazón a esa persona y esa persona corra y la comparta con otra persona. Y esa persona va y la comparte con otra persona. Eso es lo que le dijo el Señor a Habacuc. Escríbela para que el que la leyera, la entendiera, la creyera, corra y la comparta con otras personas. Pero hay veces a nosotros nos cuesta escribirla y ni hablar de hablarla. Pero Dios nos manda eso. Yo me acuerdo cuando, mis 2 embarazos fueron así, pero con el embarazo de mi hijo Elías, que yo estuve mal, hermano, pero mal, el que me conoce sabe que yo estaba mal. Yo pasaba casi los 9 meses hospitalizada. Y un momento en que estaba llorando, yo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor me da esta palabra. Y vengo yo y me estaba quedando donde mi hermana porque no podía estar sola. Porque se iba a trabajar. Y empecé a escribir cómo me quería sentir. Y lo pegué en la refrigeradora de mi hermana. Y cada vez que sentía que iba a vomitar, pasaba por ahí y veía la palabra y me sentía bien, hermano. Y volví a eso y volví y miraba la palabra que yo misma había declarado que el Señor haría en mí y me sentía bien.
No es un amuleto, es simplemente recordarle a mi mente y a mi corazón que el Dios que dijo esa palabra es el Dios que me va a cuidar. Amén. Y para gloria de Dios, mis 2 hijos nacieron sanos. Sanos, completitos. Mi hijo pesó 8,5 libras y mi hija, que fue con la que la pasé peor, pero terrible. Ese es otro testimonio. Cuando los doctores me veían, cuando el ginecólogo me veía, él lloraba conmigo de lo mal que yo me veía. Y yo llegué a ponerme así. En vez de subir de peso, yo bajé 40 libras. Y el doctor me dice, te vamos a tener que hacer una tracteotomía para alimentarte. Y yo dije, no. Yo mal como estaba, yo dije, no. Dios va a hacer algo en mi vida. Y seguí pasándola mal, pero no dejé que me hicieran eso. Y me dijo, el bebé no va a llegar ni a 5 libras. Y a lo mejor va a estar en incubadora. Y para la gloria de Dios, hermano, mi hija pesó 7 libras. Sanita, limpiecita. Y el doctor cuando la vio dice, el pediatra dice, wow, pero qué niña más blanquita, seguro la mamá bebió mucha leche. Y no estaba equivocado, porque era una de las pocas cosas que mi estómago aguantaba. Yo no me rendí ante la prueba. Y tiene un proceso y en algún momento les voy a contar bien el testimonio, porque fueron muchas cosas las que pasé. Pero dentro de mí estaba esculpida la palabra y la promesa del Señor. Que Él no me iba a dejar desamparada, que Él no me iba a dejar ni que yo ni que mi bebé se muriera. Él había dado una promesa y Él la iba a cumplir. Pero yo tenía que ser fuerte y resistir. Y yo sé que hay momentos que no queremos pasar situaciones así, pero hoy día me puedo parar aquí y yo digo, Dios fue bueno conmigo. Yo caminaba con el suero, con el chuzo en la casa para cuando llegara a la casa conectarme para no estar hospitalizada. El pastor a veces hacía de doctor y me cambiaba y le decía, no muevas mucho el chuzo ahí porque... Pero le doy la gloria a Dios, porque hoy mi hija tiene 21 años. Y no es por mí, es porque me sostuve en Él. Es porque había una visión, había una palabra de Dios para mi vida, para mi bebé, y no iba a quedarse a medio camino. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si yo hubiera dejado que me metieran eso aquí? O si yo hubiera dicho, no puedo con este embarazo, me deshago de esto, es demasiado, porque ya había pasado uno así. Pero no, hermanos, porque creí que Dios era fiel. Amén. Y puedo decir hoy día, Él sigue siendo fiel. Amén. Amén. Entonces, tenemos que, cuando viene el momento de la prueba, de la angustia, que estamos abrumados, hacer una pausa y decir, espérate, no. Dios me dijo esto. Es más, cuando Jacob se enfrentó al ángel, Jacob le dijo, no te suelto hasta que me bendigas, porque ya el Señor le había dicho a Jacob, te voy a bendecir. Pero Jacob todavía estaba struggling, pasando problemas. Pero él le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y así tenemos que agarrarnos, Señor, no me suelto ni cuando ni hasta que me bendigas, ni menos cuando me bendigas. Claro. Pero hay veces en el momento de la angustia es más fácil decir, ya, I give up, me rindo, no quiero hacer más nada. Isaías 8:1 dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocantes. Escribe en tabla. Hay veces no en una tabla, no en un papel, en el corazón, hermano, tenemos que escribirnos lo que el Señor nos prometió. Escribe la visión.
representa escribir o tener presente las palabras, las ideas y los pensamientos de Dios. Es plantarlo en una superficie. Si no tiene hoja, no tiene papel, o crees que no va a funcionar, márcalo. La palabra también dice, tatúate la palabra del Señor en tu corazón. En ese tiempo las tablas a veces eran de madera, de piedra, de diferentes materiales. Le dice, escribe la visión. ¿Qué es la visión? Es la capacidad de ver más allá. Es una capacidad, hermanos. Según el diccionario de Google, dice que la visión ocurre cuando la luz es procesada por el ojo e interpreta eso que viste en el cerebro. Mira, hasta Google sabe. Y Wikipedia dice, llama visión a la capacidad de interpretar el entorno gracias a los rayos de luz que alcanza el ojo. Luz y ojo. El Señor es la luz. La palabra dice que es lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, cuando leemos esto, vemos la palabra del Señor, nuestro cerebro interpreta no lo que estamos viviendo, sino lo que vamos a vivir. Habacuc primero tenía que ver la visión, escribirla, para que entonces se pudiera comunicar esa visión a otras personas. Cuando dice, declárala en tablas, es para comunicarla, para darla a conocer a cualquier otra persona. La visión no solamente era para Habacuc, la visión era para el pueblo de Israel, era para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. La visión es para todo el que podemos creer que el Señor es vivo, real, y podemos confiar en Él. No podemos hablar una palabra si no la creemos. La podemos hablar, pero si nuestra vida no muestra eso a la persona que le estamos diciendo, va a decir, ¿qué estás hablando tú? Es como que vayamos a un nutricionista que lo vimos o que está seco o que vemos que no se alimenta bien y él me va a decir a mí cómo yo tengo que comer. Claro. Lo mismo funciona con las cosas de Dios. A veces estamos todos entusiasmados a decir algo, pero nuestra vida muestra completamente lo opuesto. Que tenemos que ser perfectos, para nada. Porque el único perfecto y el único bueno es Dios. Pero tenemos que ir cada día meditando en la palabra de Dios, dejando que nos edifique, que nos moldee y nos haga llegar a lo que tenemos que llegar. Charles Spurgeon dijo, en algunas ocasiones he pensado que ciertos ministros se imaginan que en su deber, en el hacer el mensaje, tienen que elaborarlo, ir al fondo del tema, agitar las aguas, la tierra, para que de ahí salga algo, hasta que no fuera posible el verles, ni que ellos pudieran ver su propio camino. Porque hay veces nosotros mismos no entendemos nuestro propio camino y queremos entender el camino de otra gente. Ellos le dicen a las personas todas las dificultades que han descubierto en la Biblia. Dificultades las cuales la mayoría de los oyentes jamás hubieran escuchado a menos que el ministro las hubiera hablado. Pero en vez de enfocarnos en las dificultades, ¿por qué no nos enfocamos en el buen futuro que el Señor tiene para nosotros? Amén. Sí, Señor. ¿Crees que puede ser posible? Lejos de complicar las cosas, Habacuc, tú, yo, tenemos que hacer las cosas sencillas para nosotros y para el que va a leer, el que va a escuchar, el que va a ver nuestra vida, lo que Dios ha hecho a través de nosotros. El mensaje de Dios es claro, de manera que cualquiera lo pueda entender. Sí hay cosas profundas y eso, pero eso es para otra cosa. Y ojo, a mí me gusta meterme así y ver, pero hay momentos en que lo único que tenemos que decir es, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo en lo que tú me has prometido.
No hay que ir que Apocalipsis y que el otro. No, simple y sencillo. Señor, tú me dijiste que me ibas a sanar. Tú me dijiste que mis hijos iban a venir. Tú me dijiste, Señor, que me ibas a bendecir. Tú me dijiste que tú me ibas a cuidar. Tan simple como eso, hermanos. No hay que complicarse la vida con tantas cosas. Como hijos de Dios, la luz del mundo, la sal de la tierra, tenemos la responsabilidad de preservar la palabra y comunicarla de la mejor manera posible o de todas las maneras posibles. Por eso ahora estamos saliendo en las redes sociales. ¿Sale perfecto? No, hermanos, no sale perfecto, pero hay que comunicar la palabra de Dios. Quizás muchos te digan, no, porque hubo ruido, que tosió, que la puerta. I don't care. A mí no me importa, hermano. Estamos comunicando, porque va a haber uno que se va a quejar, pero va a haber uno que se va a edificar. Y no podemos dejar que tonterías del mundo, del hombre, nos frene de hacer lo que Dios nos manda. Yo no puedo dejar que porque, no está atrás como me gusta, no me voy a preparar. No, hermanos. Para Dios tenemos que hacer las cosas bien. Para Dios tenemos que hacer las cosas en la medida de lo que podamos ir mejorando. Sí, ¿por qué no? Porque hay que hacer las cosas con excelencia. Pero ¿sabes qué es más importante que tener lujo y humo y batería y música? Tener la palabra eficaz del Señor, tener el mensaje del Señor, tener el amor, la necesidad, la pasión de que otros también sientan lo que yo siento hoy por el Señor. Que otros puedan ver que como Dios hizo en mí, puedo hacer en ellos y aún mejores cosas que lo que Dios pudo hacer en mí. Amén. Aunque la visión tardare, hay veces nosotros queremos todo de microondas, pero hay veces que los tiempos de Dios son de horno, no de microondas. Hoy día todo es rápido, no solo microondas. Ahora hay una máquina que se ha convertido en la mejor amiga del pastor, que quiere hacer sopa todos los días, la abre, echa todas las verduras, echa todo ahí, espera media hora, 45 minutos, la abre y ya está la sopa lista. Amén. Están las verduras hasta que se desbaratan. Gloria a Dios. Aleluya. A diferencia que si lo hace en la estufa, que pone primero la yuca, que pone primero la carne, que pone no sé qué primero, que saca esto para que no se desbarate, Pero nosotros queremos todo de Instant Pot, porque así se llama. Y no de estufa ni de horno. Y sí, gloria a Dios, la verdad que hay veces, hay cosas que ameritan un Instant Pot o un microondas. Pero ¿sabes qué? Honestamente, cuando uno cocina en la estufa sabe mejor. Sorry, pastor, estaba rica la sopa. Pero la carne, porque a veces yo pongo la carne también ahí y no sabe mal, pero sabe mejor a veces cuando la pongo en el horno. Me va a tomar más tiempo, pero va a saber mejor. ¿Cómo queremos nosotros las cosas de Dios? ¿Que estén mejor o que estén al apuro? Yo quiero que estén bien, aunque tenga que esperar. Saborear cada cosa que el Señor me va dando. Hay gente que sabe de comida y eso, que cuando le ponen un plato de comida o cocinan, hacen de que no sé qué sentirán, porque el humo es lo mismo, pero ellos sí sienten algo. O los que beben vino, que lo revuelven. Pero es el punto de disfrutar, no solamente los placeres de la vida, sino las bendiciones del Señor. Y saber esperar en cada una de ellas. Isaías 54:10 dice, 54:10, porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Está el caos? La misericordia de Dios también está. ¿Está el problema? También está la misericordia del Señor. También está el pacto de Dios que dice que no se apartará.
El cielo, la tierra pasará, pero la palabra del Señor dice que nunca, Amén. nunca es jamás pasará. ¿Puedes creer eso? Más se apresura y no mentirá. La palabra de Dios es verdadera, es eficaz, no miente, es clara. Aunque el proceso parezca lento, el resultado, créame que va a ser bueno. Aunque el Señor dijo y no ves, espera. La hermana Rosy dio un testimonio el miércoles, 23 años y 5 meses, me acuerdo. 23 años y 5 meses, hermano, esperando una promesa, pero llegó. Llegó. Gloria a Dios. No sé cuánto tú estás esperando, pero aunque la visión tardare, más se acerca a su cumplimiento. Espérala, porque sin duda llegará y no tardará. Dios dijo, vas a predicar, vas a tener un ministerio, pero no ha llegado. ¿Qué he hecho yo para que no haya llegado? Fue una jornada de 40 días y por mi culpa se han vuelto 40 años. Hay que pensar también en eso. ¿Qué hice mal yo? ¿O qué no hice yo para que todavía no vea lo que el Señor quiere que me prometió que iba a hacer? Mateo 24:35, ahí es, solo para que lo escriba, ahí donde está, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Número 23:19, muchos conocemos ese versículo. Números 23, 19 y 20 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, como a veces le preguntamos nosotros, ¿no vas a hacer? Habló y no ejecutará. El versículo 20. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. Ni Dios la puede revocar, ni el hombre que muchas veces quiere venir a meterte engaños de Satanás. Dios no va a hacer, ¿qué va Dios a hacer algo contigo? Si mírate, tú no sirves para nada. Mira cómo tú estás. No creas las mentiras del enemigo, hermano. Dios dio palabra de bendición y de vida, no de maldición ni de tristeza. Y ni Él ni nadie puede revocarla. Y Él pudiera revocarla, pero Él es tan bueno que tiene misericordia de nosotros y dice que Él es paciente con nosotros, esperando a que más vengan al conocimiento de su palabra y no todos se pierdan. Dios da una promesa y pactos que son irrevocables. Él nos da sueños, visiones, palabras, pero nos toca a nosotros asociarnos a Él para que mientras llega el cumplimiento de esta, nosotros estemos enfocados en la meta. Amén. Quizás requiera paciencia, perseverancia, confianza y sobre todo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese que dice que sin fe no se agrada a Dios. Dice, sin fe es imposible. O sea que aunque no tengamos fe y buscamos la fe, podemos agradarle al Señor. Hasta eso Él deja abierto, que si en algún momento estamos faltos de fe, podemos decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad, aumenta mi fe. David en un momento entendió la importancia de haber esperado en el Señor. El Salmo 40, 1 al 4. Salmo 40, 1 al 4. Dijo David: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, verán y temerán.
y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado. No solamente que vamos a ser bendecidos por la palabra que Él dio, sino también que nos llama bienaventurado. Muchas veces bendecido. Quiere decir eso. Sigue diciendo Habacuc. Ya vimos el versículo 1, 2, 3 y ahora vamos al versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe, no por la fe de Dios, por la fe del justo, vivirá. En contraste con el orgullo está el justo. El principio de una vida es tener fe en vez de orgullo. La fe verdadera mira hacia afuera de uno mismo, hacia Jehová Dios, mientras el orgullo siempre mira hacia uno mismo. La frase, la fe es la guía de la vida y que las acciones de las personas deben ser coherentes con la fe que dice que tienen. La fe es central en la vida humana, de todo aquel que proclama creer en Dios. La declaración esta de Habacuc, sencilla, es una declaración importante. Pablo habló también de que hay que mostrar la fe, que el justo vive por la fe y no por la ley. Amén. El estar bajo la ley no es la manera de ser hallado justo delante de Dios, es solamente viviendo por fe. En hebreo la palabra importante del versículo solamente tiene 3 palabras. El hombre justificado, 1, por su fe, 2, vivirá. 3 partes, no hay mucho. No hay mucho que pedir. No te pide que el que dé más ofrenda, el que haga más esto. No. El que tiene fe en el Señor. Martín Lutero era un monje agustino. Y dice que él en algún momento estaba peregrinando hacia Roma y dice que mientras cruzaba los Alpes, él se sintió enfermo hasta morir. Mientras él estaba recostado y enfermo, él sintió una gran confusión, tanto física como espiritual. Y un versículo que justo le acababa de tocar le vino a la mente, mas el justo por la fe vivirá, de Habacuc. Cuando Lutero se recuperó, él fue a Roma e hizo las cosas que hacen los turistas. Un día llegó al templo de San Juan de Letrán, donde había una escalera, la cual se decía que tenías que subirla de rodillas, y que era el pretorio de Pilato. Era la costumbre de los peregrinos subirla, pero nunca a pie. Ellos debían mostrar una manera de dolor, subían de rodillas, diciendo oraciones, besando los escalones donde se pensaba que había caído la sangre de Jesús. Lutero llegó a este lugar y comenzó a hacer justamente lo que todos los turistas hacían, porque el Papa prometió una indulgencia a todos los que subieran las escaleras de rodillas y besando las escaleras. Mientras hacía esto, Lutero recordó las palabras de Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Se dice que cuando él recordó esto, se detuvo, se levantó, bajó y se fue directo a su casa en Alemania. Algunos dicen que aquí comenzó la reformación en esas escaleras. Él entendió que lo que el Papa le dijera no valía nada comparado a lo que Dios había dicho. El Papa le decía, sube, arrástrate, besa el piso y date el latigazo, y hay gente hoy día haciendo esas cosas. Cuando el Señor lo único que dice, vive por fe. Ten fe en mí. Ten fe en mí. Él se agrada de la obediencia y no de los sacrificios. Y cierro con esto. Algunos cristianos viven por devociones y emociones, pero no por fe. Otros viven por las obras, pero no por fe. Algunos viven por la circunstancia, como a la hora del mal. Cuando todo va bien, cuando todo va mal,
Otros viven por las emociones y los sentimientos. Estoy triste, no voy a la iglesia. Estoy triste, no voy a leer la Biblia. Al contrario, estoy triste, déjame leer a ver qué me dice Dios hoy. Así es. La Biblia tiene 365 veces la palabra no temas. Para que cada día del año no tengamos temor, sino que confiemos en la promesa del Señor. Génesis 28:15 es cuando Jacob está luchando con el ángel. Se lo dije anteriormente, pero para que lo apunten. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Dios está aquí, hermanos. Amén. Pero más importante de que en estas cuatro paredes, Dios está aquí. Yes. Dios está en ti. Eres morada del templo del Espíritu Santo. Y si Él está en ti, mayor es Él que el que está en el mundo. Amén. Además de esto, en el libro de Hebreo 11 encontramos la historia de mucha gente que alcanzó fe, incluyendo a Abraham, que dice que él creyó esperanza contra esperanza. Pero también vemos que dice que muchos, teniendo fe, murieron sin haber visto lo que se les prometió. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque dice que teniendo algo mejor para ellos. La respuesta de Dios a Habacuc a través de la visión es simple. Es importante tener fe en cualquier circunstancia, como decía la canción, danzando en cada temporada. Amén. Es necesaria una visión clara de lo que Dios nos dijo y manda a que hagamos algo. Si Habacuc no escribe la visión, si Habacuc no hace lo que Dios le dijo, iba a volver nuevamente al versículo a decir, ¿dónde estás? Que no haces nada, ¿por qué me dejas ver tanta justicia? Claro. Nos conviene esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas del Señor. Somos llamados a vivir por fe, a esperar en Jehová y a nada más. Amén. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Es simple, es sencillo lo que Dios nos está hablando, nos está mandando. La visión, la palabra, como le quieras llamar, es simple. Cree que aunque la visión tardare, va a llegar. Amén. Se las voy a leer rapidito. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Sin duda vendrá y no tardará. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado promesa, ha hecho pactos con cada uno de nosotros. Nos ha dado una palabra de fe y de esperanza. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dudando de que el Señor puede cumplir lo que Él prometió? ¿O esperando pacientemente en lo que Él va a hacer? Y siendo diligente, porque si Él nos manda a escribir, escribamos. Si Él nos manda a correr y compartirla, corramos a compartirla. Si nos dice, estate quieto, estate quieto. Importante la fe. Importante creer lo que Dios dijo que iba a hacer. Amén. Y quiero orar antes de hacer el llamado. Si alguien quiere pasar, vamos a orar. Y si tú estás escuchando este mensaje y tú sabes que Dios te prometió algo, cree que sin duda va a llegar. El Señor no miente, no se tarda como a veces pensamos. Somos nosotros los que nos desesperamos, nos preocupamos y nos afanamos. Pero en este día vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, no solamente te pido que ayudes mi incredulidad, mi falta de fe, Señor,
sino que te pido, Espíritu Santo, que me des también dominio propio, que me des tranquilidad, que me des, Señor, ese tiempo de espera en tranquilidad, en descanso, en confianza, Señor, de que tú me prometiste algo y tú lo vas a cumplir, Señor, porque tú eres un Padre bueno, Señor. Tú dijiste, Jesús, que si nosotros como Padre damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial iba a darnos a nosotros, Señor. Y venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito, humillado, Señor, con nuestra mente, Señor, también atenta a lo que tú nos quieres dirigir. Si nos mandas a escribir la visión, si nos mandas a correr a compartirla, si nos mandas a esperar, Señor, que podamos ser diligentes en todo lo que tú nos envías a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo sé, Padre, que tú has dado promesa de sanidad y sé que se va a cumplir porque tú eres Jehová Rafa, Señor. Yo sé que tú has dado promesa, Señor, de que tú nos vas a proveer, Señor, porque tú eres Jehová Jireh. Yo sé que tú eres el Dios que da esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque tú eres Jehová Shalom, Señor. Yo sé, Señor, que tú eres el que vino, murió por mí, pero también resucitó dándome victoria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Este mes muchos se van a volcar, a poner corazones y a hablar del amor, Señor. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que entendamos cuál es el verdadero amor, Señor. ¿Cuál es el sacrificio verdadero de amor? Que podamos ver al verdadero amor, a ti, Señor. Que nos amas incondicionalmente, Señor. Aunque te fallemos, te seamos infieles, tú nos sigues amando. Tú dices que tus misericordias serían nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque tú no actúas como nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, llévate toda preocupación, Señor. Toda raíz de amargura, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, toda tristeza, Padre amado. Todo corazón que se ha endurecido, Señor, por la maldad de la gente, Señor, incluso por la maldad de algunos familiares, Señor. Cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Que podamos tener nuestra mirada, nuestra visión, nuestro enfoque en ti, el autor y consumador de la fe, Señor. Que podamos estar firmes y seguros en tu palabra, en lo que tú prometiste, que dijiste que harías, Señor. Porque sin duda llegará, no mentirá, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que cada persona que está escuchando, Señor, pueda sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Pueda tener esa certeza y esa confianza, Señor, de que tú estás allí, Señor. De que tú estás obrando. No importa en el momento que escuchen esta palabra, Señor. En ese preciso instante, Señor, tú vas a hablar y tú vas a ministrar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y sé que vamos a escuchar testimonios, Señor. Quizás de gente que no conocemos, Señor. Quizás de otras que sí, Señor. Pero tú eres fiel y oramos por cada una de ellas, por las que conocemos y por las que no conocemos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sea tu paz, sea tu gozo, Señor. Sea tu mano de milagro en cada uno de ellos, Señor. A ti damos gloria y te damos honra, Señor, en esta hermosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Gracias. Amén, amén y amén.